Un circuito trifásico me ofrece, como su nombre lo indica, tres fases. Es- las líneas las puedo llamar, tienen diferentes nombres. Pueden ser línea A, B o C, o línea 1, línea 2, línea 3, o R, S, T. Cualquiera de los nombres puede ser utilizado en los textos como referencia. Es igual como la vayan a utilizar. Muy común en la parte industrial es RST. Bien, pero también tenemos el hilo de neutro y también tenemos un hilo de tierra. Esto es tierra y esto es neutro. ¿Sí? Cuando el sistema es en delta, cuando el circuito trifásico, sí, puede ser delta o puede ser Y. Cuando cuando es en delta no hay neutro, cuando es en Y tiene neutro. ¿Sí? Entonces podemos encontrarnos con este sistema. Solo cuando es en Y tiene neutro. Bien. Dice, ¿cuánta potencia, el problema, cuánta potencia será proporcionada por un sistema balanceado? Sistema trifásico, es importante tener esta característica balanceado. ¿Qué significa balanceado? Que voy a tener la misma cantidad de potencia en cada fase. Si lleva una corriente de 20 amperios, ¿sí? Pues la corriente que está circulando por aquí es de 20 amperios. La corriente en una línea es de 20 amperios. Y el voltaje entre las fases es o entre las líneas es de 220 voltios. El voltaje de aquí a acá es de 220 voltios. El voltaje de aquí a acá es 220 voltios. Y el voltaje de aquí a acá es 220 voltios. Podemos reescribir el voltaje de A a B, el voltaje de B a C y el voltaje de C a A. Todos son igual a 220 voltios. ¿Sí? Cuando existe el neutro o tierra, yo tengo otro voltaje que de acuerdo al sistema, normalmente sería 120 voltios, 128 voltios, va a depender del sistema. En este caso, el sistema trifásico balanceado nos da información de las tres fases. Y la pregunta, y además este sistema balanceado tiene un factor de potencia igual a 1. La pregunta es, ¿cuál es la potencia? Entonces, la potencia en sistemas trifásicos, la potencia va a ser igual a raíz de 3 por el voltaje de línea, por la corriente de línea, por el coseno del ángulo teta. Tenemos los datos, tenemos el voltaje, que es 220, tenemos la corriente, que es 20 amperios, y el coseno de teta es el factor de potencia. También nos están dando que es igual a 1. Entonces, la potencia dada por este sistema va a ser igual a raíz de 3 por 220 voltios por 20 amperios
por el factor de potencia que es 1, la potencia va a ser igual a 7.612 vatios. Entonces recuerden, este problema no me dice si es en delta o es en Y, solo me indica los valores del voltaje de línea, la corriente de línea y me pregunta la potencia P, la potencia real, es la potencia P o la potencia activa. Y la potencia real o activa es, siempre la unidad va a ser en vatios. Si el factor de potencia es 1, ¿qué significa? Significa lo siguiente, ¿no? S, o mejor dicho, P, es igual a la potencia compleja por el FP, por el factor de potencia. Entonces, lo que podemos decir en este caso exclusivamente, que P es igual a S. Es decir, Q es igual a 0. Lo que me lleva a pensar que si el factor de potencia es 1, este sistema que está balanceado va a tener una carga netamente resistiva. Porque cuando la carga es resistiva, el factor de potencia es 1 y el ángulo que existe entre S y P es 0. Coseno de 0 es 1, ¿no? Es 1 porque el coseno de 0 es 1. Esto es el factor de potencia. Significa que tanto P como S están en fase.